Continuando nuestro trabajo de espacios vectoriales, vamos a ver otro ejemplo. Espero que todos estemos asociados con el conjunto E, conjunto de vectores libres. Vamos inicialmente en el plano. Todos sabemos que es un vector. Nosotros recordamos simplemente que un vector es una unidad matemática la cual tiene magnitud, sentido y dirección. Eso es lo que nosotros hemos definido como un vector. Es una unidad que está dotada de una magnitud, un sentido y una dirección. Ahora, la magnitud es lo que hace referencia, digámoslo así, luego de que hemos tomado un patrón de medida, si hemos definido un cierto patrón de medida, digamos esto, este es nuestro patrón de medida, digamos que este es el patrón de unidad, medida, patrón de medida U, correcto. Entonces, cuando hacemos referencia a la magnitud de dicho vector, lo único que nosotros estamos haciendo es verificando cuántas veces podemos ubicar este segmento dentro de nuestro vector. Digamos que lo podemos ubicar una vez, dos veces, tres veces. Así podríamos decir que este vector tiene una magnitud de 3U, donde U es el patrón de medida. Correcto. Normalmente este U, pues por economizar un poco de escritura, decimos que la unidad de medida es el 1, bien sea en centímetros, metros, decímetros, cualquier unidad. Correcto. Es simplemente un patrón de medida. Ahora, el sentido nos lo da cuando pensamos sobre un vector, ubicamos dos puntos en él. Un punto inicial y un punto terminal. ¿Correcto? Entonces este punto terminal es lo que nos está dando el sentido. ¿Listo? Aquí podríamos pensar que este es un vector que va de izquierda a derecha, mientras que este sería un vector de derecha a izquierda. ¿Correcto? Y finalmente el sentido, que es un poco más fuerte, cuando nosotros pensamos, estamos sobre nuestro plano, digámoslo así, si estamos sobre nuestro plano, entonces en nuestro plano lo que nosotros tenemos es un sistema coordenado. Ahora, una vez que estamos en el plano, pues nosotros podemos hablar simplemente de unos ejes. Cuando nosotros pensamos sobre los ejes, entonces la dirección es el ángulo que está formando con respecto a una recta que es paralela con el eje X, y a esto lo llamamos alfa. Por convención vamos a soler denotar los vectores por la letra B, letras minúsculas, y en la parte superior ubicamos una flecha. Entonces así podemos hablar, por ejemplo, podemos representar un vector A, un vector B, etc. Ahora, ¿qué podemos efectuar con nuestros vectores? Lo que nosotros podemos efectuar con nuestros vectores a través del plano es simplemente desplazarlos. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector aquí. Tenemos nuestro vector aquí, digámoslo así. Listo. A este vector lo podemos desplazar a lo largo sobre todo el plano. Correcto. Entonces digamos que lo podemos mover. No lo podemos venir, desplazar paralelamente. Cuando decimos que lo estamos desplazando paralelamente, quiere decir que lo estamos moviendo alrededor de todo el plano y que esto no afecta para nada el tipo de vector que está. Es decir, podemos pensar que el vector aquí que hemos llamado A es el mismo que el vector que tenemos aquí abajo, que llamaremos nuevamente A. Eso nos permite a nosotros determinar cuándo un vector es igual que otro. Por ejemplo, este vector
Pintemos este vector, pintemos otro vector. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en estos tres vectores. Si pensamos en este vector que tenemos acá y empezáramos a mover este otro vector, nosotros podríamos ver que este vector lo podemos superponer sin que se note la diferencia en este vector. Eso lo que nos dice es que si a este vector que tenemos aquí lo llamáramos A y a este vector que tenemos aquí lo llamáramos B, el vector A va a coincidir con el vector B. En otras palabras, dos vectores son iguales si coinciden en la dirección, magnitud y sentido. En ese sentido decimos que dos vectores libres son iguales. El hecho de que sean libres lo que está garantizando es que yo me puedo mover a través de todo el plano con ellos dos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a tomar nuevamente nuestro vector. Digamos que este es nuestro vector sin ningún problema. Y vamos a moverlo a través de todo el plano. Tenemos nuestro vector aquí. Ahora, si nuestro vector cambiase, digámoslo así, si nuestro vector cambiase de magnitud o de sentido, ya tendríamos un par de vectores diferentes. Por ejemplo, el vector inicial, este, es nuestro vector A, y este, que es un vector B. Puede ocurrir que el sentido, que la magnitud coincida, y en efecto la magnitud coincide. La magnitud de A, que vamos a representar a través de barras, va a ser igual que la magnitud de B. La dirección de A y la dirección de B coinciden porque son vectores totalmente paralelos, pero el sentido de A y el sentido de B son diferentes. Como eso ocurre, entonces lo que decimos es que el vector A es diferente de nuestro vector B. ¿Correcto? Ahora, una vez que tenemos definida la igualdad de vectores, podemos comenzar a pensar en E. E es simplemente el conjunto de todos los A, tales que A es vector libre. Listo. Ahora, vamos a definir una suma en el conjunto de los vectores libres. O sea, vamos a definir una operación, digámoslo, de este tipo. Este problema es un problema totalmente gráfico, entonces todo lo debemos de hacer gráficamente. Aquí escribamos en el plano. Listo. Entonces pintemos un vector inicial, digamos que este es mi vector A, y pintemos otro vector, un vector B. Digamos que esta es la parte terminal del vector A y esta es la parte terminal del vector B. Lo único que nosotros queremos hacer es determinar una fórmula que nos permita sumar vectores. Para ello, pues lo único que nosotros vamos a hacer, voy a marcar aquí la parte final y aquí también, vamos a marcar eso. Para sumar vectores, la técnica me dice que debo hacer lo siguiente. Tomo uno de los vectores y lo desplazo paralelamente hasta que la parte inicial de uno de ellos coincida con la parte final del otro, como hacemos acá. ¿Correcto? Y ahora unimos la parte inicial del vector que nos ha quedado con la parte final del otro vector. Vamos a unir estas partes. Si unimos esto con esto, tenemos un nuevo vector. A este nuevo vector que acabo de construir es al vector que vamos a llamar vector suma. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos un vector A
tenemos un vector B y de esta parte tenemos un vector A más B. Y así se ha definido la suma. Es decir, que esta operación que hemos marcado aquí, lo único que hace es en un vector A y en un vector B calcular el vector A más el vector B. Correcto, donde el vector A más B es exactamente esto que tenemos acá. Entonces surge la pregunta, ¿será que con esta operación que acabamos de definir podríamos cumplir los axiomas A1 hasta A4? Ese es el problema que nos proponemos a resolver en nuestro siguiente video. Vamos a verificar cómo el conjunto de los vectores libres con esta operación suma satisface los axiomas de grupo conmutativo que hemos dado previamente.